A esta hora de la mañana, 9:41, avanza la mañana y nosotros continuamos en este programa especial de tema de fondo, el avance del sicariato. Dos abogados, pero también dos exministros del Interior nos acompañan aquí en los estudios de RPP. Está con nosotros el señor Rubén Vargas, muchísimas gracias por acompañarnos, y también el general Kluber Fernando Aliaga. Gracias a ambos por participar de este programa especial. ¿Cuál es su punto de mira, su análisis sobre lo que está ocurriendo y por qué el día de hoy tenemos que sentarnos a reflexionar sobre una actividad como la del sicariato? Mávila, gracias por la invitación. Muy buenos días. A ver, hay que analizar el sicariato, digamos, de manera más integral respecto a la criminalidad en el Perú, respecto a la criminalidad organizada en el Perú, y dentro de la criminalidad organizada hay que tratar de aterrizar a las economías ilegales, a las economías criminales. En general, yo diría que en los países donde hay una fuerte presencia de economías ilegales, de economías criminales, el sicariato es algo así como un brazo operativo, un brazo armado necesario, indispensable, es parte de esa estructura. Porque estamos hablando de generación de bienes o de servicios ilegales, por cierto, por supuesto, pero para que ese servicio, esa inversión dentro de las economías ilegales sea rentable, de eso se trata ese negocio, necesitan tener un brazo armado, una fuerza fáctica, y eso es finalmente el sicario, eso es finalmente el batallón, el pelotón de personas que tienen estas estructuras para hacer frente a la competencia o hacer frente a la fuerza pública. Entonces, el sicariato está en directa relación al crecimiento del crimen organizado, a la presencia y expansión de las economías ilegales. Eso como primer punto. Como segundo punto, el sicariato también está en relación a el control territorial o al control, a la hegemonía de las organizaciones criminales que tienen presencia en las zonas urbanas o en las grandes capitales del país o del mundo. Ahora mismo en Lima hay una guerra silenciosa por el control de las calles, ya sea para controlar en términos extorsivos a los comerciantes formales e informales, o lo más trágico, lo más dramático es que estamos viendo una guerra silenciosa por el control de las calles para la trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces, en este último tema, que se está convirtiendo en lo más rentable dentro de las economías ilegales en las zonas urbanas, la trata de personas con fines de explotación sexual está utilizando el sicariato, y además el sicariato extremo, los que utilizan una gran violencia precisamente para sentar su hegemonía en las calles de la ciudad. Hemos visto hace poco cómo sicarios, especialmente extranjeros, filman su acción criminal cuando ejecutan, cuando incineran, cuando queman vivos a sus víctimas, y eso ponen en las redes como cartas de presentación o como parte de sus actividades, como publicidad. Y digamos, es un modus operandi que se trae de otros países y que ahora está empezando a normalizarse en el Perú. Entonces yo diría que en general en el país, pero especialmente en las regiones donde el crimen organizado se está expandiendo a una velocidad importante, y me refiero a las regiones de la franja costera, es que hay un reacomodo de las estructuras criminales, especialmente de las economías ilegales, y eso necesariamente va con expresiones del sicariato, y eso lo vamos a seguir viendo lamentablemente. Permítame darle, creo que hay una pregunta de Carlos, un comentario de Carlos importante, sí, desde Trujillo. Adelante, Carlos. Sí, muy buenos días, señor Rubén Vargas. También saludamos al general de la Policía Nacional, Kluber Aliaga Lodman. Hace un momento conversábamos con el jefe de la DIRINCRI y nos revelaba de manera objetiva, también lo acaba de hacer el señor Rubén Vargas, el ministro del Interior, nos revelaba con precisión y objetividad cuál es el avance del sicariato en nuestro país. Y yo quería consultarle al general de la Policía, Kluber Aliaga, si frente a esta situación, frente a este escenario, tenemos en nuestro país una estrategia clara y precisa para neutralizar de manera efectiva el avance del sicariato. Le voy a pedir, general, que nos espere unos segundos. Vamos a ir a la pausa y luego regresamos con su respuesta. Volvemos.
de la mañana con 51 minutos. Bávila Huertas en nuestra sede central en Lima y Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Los acompañamos en tema de fondo. El avance del sicariato en el Perú, un problema indudablemente que afecta de manera transversal a nuestro país y que se convierte, claro está, en un factor que retrasa también nuestro desarrollo. Y sobre este tema estamos en diálogo con dos exministros del Interior, el señor Rubén Vargas y el general de la Policía Nacional, Kluber Aliaga. General Aliaga, le consultaba antes de ir a la pausa. Ya tenemos un diagnóstico claro y preciso, pero que también es preocupante. Ante este contexto y este escenario, ¿tenemos en el país, conocemos de una estrategia clara y precisa para neutralizar el avance del sicariato? Y si no es así, espero equivocarme, ¿cuál sería el punto de partida? Bueno, lamentablemente tengo que decirlo que no tenemos una estrategia integral para atacar el problema del sicariato en sus tres momentos, antes, durante y después. Lo que tenemos son respuestas aisladas, ¿no?, de parte de algunos sectores del Estado, en especial la policía, que es la que hace el gran esfuerzo de identificar, ubicar y capturar, pero no se ve un trabajo articulado entre policía, fiscalía, Poder Judicial, INPE, y peor aún, de los otros estamentos del Estado, es decir, en la parte preventiva, por ejemplo, donde surgen los sicarios, en aquellos barrios deprimidos, donde hay familias de delincuentes, barrios de delincuentes, donde se nutren, salen los sicarios, no hay trabajo social de parte de las municipalidades, de parte de los gobiernos regionales. Ahí en esos lugares hay esfuerzo aislado de la policía. Por ejemplo, te cuento mi experiencia, cuando estuve jefe de región del Callao en 2016 sí, y tomamos el control del Callao. Nosotros teníamos ahí un grupo de policías que hacían trabajo de prevención social con los niños de los delincuentes, de familia delincuente, con los niños, haciendo el trabajo de vacaciones útiles o policía escolar, donde se le inyectaba a estos niños, hombres y mujeres, con equipo de masculino y femenino y con apoyo de profesionales independientes, psicólogos, sociólogos, voluntarios que apoyaban a la policía. Se rescataba más o menos a un 20 a 30% de todos los niños de la zona sur, de lo que comúnmente se conocía como los barracones. Pero no se podía llegar al 100% por falta de capacidad, de recursos, etcétera, y porque en realidad ese trabajo debería ser realizado fundamentalmente por las autoridades locales, la municipalidad y el gobierno regional. Entonces vemos que no se ataca el origen, las causas. Ahí tenemos a la sociedad más necesitada. Parece mentira, esas zonas rojas donde hay delincuentes, donde estos jóvenes no tienen futuro, no estudian ni trabajan, el padre está en la cárcel, muchas veces la madre tiene que dedicarse a la prostitución para sostener la economía del hogar. Cuando ellos llegan a cierta edad, 12, 14 años, la misma madre le dice al joven, tienes que ir a robar porque tienes que ayudar a mantener la economía en la casa. Inclusive priorizan las actividades delictivas frente a la educación. O sea, no hay medios para educarse y ahí no hay la asistencia del Estado. Yo proponía a las autoridades locales y regionales de que se les busque fuente de trabajo productivo. Esos niños tienen que saber que pueden contribuir positivamente a la sociedad haciendo trabajos que realmente, por ejemplo, a la mejora de los parques, la recuperación de las calles, de los espacios públicos, para que vean que no solamente se puede vivir haciendo el mal o quitándole el trabajo a otros, sino que el esfuerzo de ellos sí es tangible, embellece la ciudad, mejora la calidad de vida de la población y ellos sientan que sus capacidades y talentos pueden servir para el bien. Ese trabajo en el campo preventivo no se hace. Por otro lado, como dijo Rubén, a mí me preocupa mucho el tema del sicariato, porque el tema del sicariato está revelando, es la punta del iceberg del desarrollo, del avance de la criminalidad. El Perú era un país donde se robaba mucho y se mataba poco. Estamos pasando ya a competir con los países más violentos, teníamos un 2 puntos por cada 100.000 habitantes, estamos sobre 7, en algunos lugares como La Libertad Puno, ¿no?, en mismo Lima, ya estamos 7, 8, hasta 14 puntos por cada 100.000 habitantes. Entonces quiere decir que la actividad delincuencial en el Perú se está estructurando, se está organizando, se está fortaleciendo. Y te cuento otra experiencia. Yo hice un trabajo de inteligencia en Trujillo. En Trujillo viajamos con un equipo de detectives a Trujillo, hacemos un trabajo de inteligencia. Ni la policía sabía que estábamos ahí. Y pudimos constatar megabandas. O sea, megabandas en las que dominaban todas las zonas de los pueblos jóvenes de Trujillo, las zonas altas, La Esperanza,
El Porvenir. La figura de la punta del iceberg es sumamente reveladora. ¿Ah? Entonces, es decir, uno cree que hay un problema aparte, pero no, una cosa va vinculada con la otra. Así es un tema terrible. El Perú está perdiendo la lucha contra la delincuencia. La delincuencia está fortaleciéndose, está capitalizándose. Te contaba lo que pasa en Trujillo. Megabanda de 400, 500 integrantes. Nunca ha habido eso en el Perú. 400 o 500 Así integrantes. es. Wow. ¿No? Bueno, en Trujillo hemos tenido el distrito con el mayor índice delictivo, ¿no? En Florencia de Mora en el 2019. Te voy a resumir más o menos cómo funcionan estas megabandas allá. Hay una cúpula de 20, 30 que son los que dirigen, los que manejan todo, y ellos tienen otro ejército de intermedios, de que son los, digamos, los mandos medios o intermedios, que son los que dirigen el dominio territorial. Ellos pelean por zonas, por territorios, donde en ese territorio hacen el cobro de cupos, o sea, a los comerciantes, a los colectiveros, a los microbuseros, a los taxistas. Entonces, la cúpula recauda todos los fondos que provienen de diversas fuentes y, lógicamente, además es una gran fortuna. Entonces, estas cúpulas ya tenían hoteles, tenían empresas de taxi. Entonces, sumamente peligroso porque los taxis los manejan los delincuentes. Cuando viene un turista de Lima y ve que tiene recursos, lo asaltan. Entonces, el tema es mucho más serio de lo que parece y acá necesitamos, pienso yo, el trabajo articulado entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial, porque esta delincuencia, ¿por qué se ha fortalecido? Sí, Carlos, te escuchamos. Sí, precisamente que menciona el tema del Poder Judicial. Quería consultarle al señor Vargas. Tenemos la percepción, señor Vargas, que los sicarios actúan cada vez con menos temor de ser reconocidos. Prácticamente asesinan a plena luz del día. Lo tenemos acá en Trujillo. Los últimos crímenes cometidos por sicarios han sido a mediodía, han sido en horas de la mañana o en horas de la tarde. Lo cual implica que se sienten más confiados de que la justicia realmente no funciona. Sí. Sin duda es una pregunta central el que estás planteando, Carlos. Pero antes de responderte, me gustaría decir dos cosas a tu pregunta anterior, en el qué hacer. Como estamos conviniendo de que el sicariato es la punta del iceberg, es la cara visible de un problema mayor. Y ese problema mayor se llama crimen organizado. ¿Ok? Y el crimen organizado en el Perú, insisto, está alimentado por las economías ilegales, narcotráfico, trata de personas, contrabando, tal ilegal, minería ilegal. Tenemos muchísima minería ilegal, tenemos mucho narcotráfico y eso es lo que alimenta a estas estructuras criminales. Esas estructuras criminales sin el sicario no tienen poder, no tienen fuerza fáctica y por eso es que por eso es que hay un gran mercado o una gran demanda por el sicario. ¿Ok? Número uno. Número dos, ¿qué hacer? Creo que no podemos detenernos, aun cuando es lo más visible, en esa intervención táctica operativa de perseguir al sicario. Porque, insisto, el sicario es una expresión de un problema mayor. Entonces tenemos que pensar qué estrategia tenemos que debatir, analizar, poner en práctica frente al crimen organizado, separando ese crimen predatorio, ese crimen urbano, de esas economías ilegales que tienen mecánicas y naturalezas distintas. Entonces, frente al crimen organizado tiene que haber una estrategia que pase necesariamente por fortalecer la inteligencia policial contra el crimen organizado. Y eso la policía tiene muchísima experiencia. Segundo, tiene que haber un trabajo en equipo, respetando cada uno de sus fueros, entre esa policía especializada y la fiscalía especializada. Es decir, la policía contra el crimen con la fiscalía contra el crimen organizado tiene que haber un trabajo en equipo absolutamente como si fuesen parte de una misma estructura. Número 3, necesitamos trabajar en darle a la policía especializada tecnología, plataformas tecnológicas que permita a la policía enfrentar, por ejemplo, a las extorsiones de manera más eficiente. Necesitamos que la plataforma de las interceptaciones telefónicas crezca mucho más. La policía especializada está peleándose, está mendigando por intervenir legalmente un número telefónico cuando eso tendría que hacerse de manera casi automática. Una locura. Es una locura. Entonces sí. Necesitamos que la policía tenga una tecnología que le permita adelantarse, que permita enfrentar las extorsiones y el sicariato y en general el crimen organizado. Y lo segundo, lo que planteaba Carlos. Por favor. Necesitamos trabajar con el INPE.
El INPE es la base de, los penales, perdón, son las bases de operaciones de las organizaciones criminales, especialmente desde donde nacen las órdenes o los pedidos para que los sicarios ejecuten a sus víctimas. Nos vamos dando cuenta de que el tema da para mucho más, así que los convocamos desde ya para un próximo programa especial para seguir profundizando en este asunto tan, caramba, estremecedor cuando uno los escucha hablar y reflexionar y revelar la cantidad de problemas uno tras otro. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en RPP. Vamos a una pausa y continuamos luego de los titulares.